Frente a Frente. Buenos días y bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos ya a jueves 8 de julio del 2021. Por cierto, aprovechamos el momento para felicitar a los integrantes de Radio Qué Buena. Hoy se encuentran cumpliendo 26 años de trabajo continuo y de llevar información, música y alegría a todos su audiencia. Gracias por acompañarnos esta mañana. Les saluda Moisés Urbina y esto es Frente a Frente. En la primera parte ya se encuentra aquí en el estudio el doctor Francisco Alavín, ministro de Salud Pública. ¿Cómo ha estado, ministro? Bienvenido. Bien, por ahí. Buenos días, Moisés. Buenos días a la población salvadoreña, sobre todo a aquellos que desde tempranas horas pues ya se encuentran laborando y cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Exactamente. Buenos días, señor, una vez más, bienvenido. En la segunda parte está ya la invitación, aproximadamente a las 7:15, la licenciada Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos. Vamos a hablar con ella de la actualidad legislativa, la realidad económica, política e institucional del país. Con el ministro de Salud hay muchos temas que hablar y naturalmente ya hay preguntas de los amigos televidentes, pero antes, ministro, se han recibido 3 millones de vacunas aproximadamente en las últimas horas provenientes de Estados Unidos y de China, ¿verdad? Sí, se han recibido 3 millones de dosis de vacuna. Eso es una gran alegría para nosotros porque esto nos permite seguir creciendo en la estrategia de vacunación. Un primer 1,5 millones que son una parte de la donación de COVAX, de la estrategia COVAX, del cual forman parte varios países que garantizan el acceso equitativo a las vacunas a 190 países, dentro de los cuales tenemos, pues, evidentemente uno de los más fuertes que contribuyen a esto, que es Estados Unidos. También tenemos gobiernos como España, tenemos también Japón, tenemos también Colombia, tenemos también países como Canadá, China, también países como el Reino Unido, que forman parte de la estrategia de COVAX, que es la donación o prácticamente las vacunas que vienen por parte de la Organización Mundial de la Salud a través de la estrategia COVAX. Y en una segunda entrega de 1,5 millones más, que fue el día de ayer, que prácticamente pues es una compra nacional que se realizó específicamente a la farmacéutica China, Sinovac, con la cual está llegando las vacunas de CoronaVac 1,5 millones, con lo cual le llega al país a una cantidad de 6.846.760 dosis en el territorio. Que ya están en el territorio, que se han tenido, se han aplicado y que se tienen todavía. Es correcto. Estaríamos llegando y calculándolo a la mitad, ¿a qué? Un poco más de 3,5 millones aproximadamente. Alrededor de 3 millones, un poco menos de 3 millones de personas las que van a poder ser vacunadas con esta cantidad que ya está en el territorio. Evidentemente es por eso que es congruente que vamos ya el grupo etario de 25 años y seguimos en el proceso de vacunación. Se aceleró, ¿verdad?, para incluir a los de 25. Sí, es parte... De acuerdo a los tramos como venían con los tiempos, pareciese que ha habido una aceleración de dar a este grupo etario para evitar los contagios. Sí, pero no es que obedezca a que se ha acelerado porque de esta manera... De esta manera se va a evitar que se transmita de persona a persona, sino que definitivamente una de las características particulares es que este grupo etario tiene mayor facilidad en el proceso de vacunación. Eso nos permite ser más rápido, ¿verdad? Y esto es porque una persona de edad joven puede seguir el proceso de vacunación más rápido que una persona adulta mayor a la cual le dedicamos un poco más de tiempo por el mismo hecho de la silla de ruedas, el acompañarlo, el explicarle y todo esto. Exactamente. Señor, se está buscando y se tiene una meta de 75,000 diarios. Esto es a partir de hoy. Eso es desde el día de ayer. Se logró completar esa meta con 76,000 personas vacunadas. Esto nos da una gran alegría porque definitivamente es una de las estrategias más importantes para poder ampliar, y en esto sí, es para poder acelerar la velocidad la que se tiene con la vacunación. Esta meta fue el día de ayer y lo que se buscaba era incrementar definitivamente la cantidad de personas que están recibiendo esa vacuna para tener mayor defensa dentro de la población y alcanzar mucho más rápido la inmunidad colectiva o la inmunidad de rebaño. Si nosotros hacemos un análisis, hemos venido de una aplicación de 40,000
como rango base, incluso en ocasiones andábamos por las 39.000 aplicaciones como rango base y ahora estamos pasando las 75.000 vacunas, lo cual evidentemente es un incremento de cerca del 67, bueno, casi el 70% en comparación con lo que se estaba realizando, lo cual nos dice que la velocidad que se está aplicando, esto va a ser pues de mucha mayor ayuda. Ayer yo ponía en la conferencia y tal vez vamos a poder poner las imágenes, el comparativo de los lugares de los puntos de vacunación, para que nosotros veamos que a pesar que estamos incrementando la cantidad de vacunas diarias, no se pierde el proceso eficiente, rápido, seguro, que es lo que buscamos hasta cierto punto, ¿verdad? Para que la estrategia siga teniendo ese buen resultado que hasta el momento lo ha tenido. Muy bien, vamos a tratar de buscar la imagen que usted menciona. En todo ello, estamos viendo el sitio oficial donde se manejan los datos. Hoy hay datos completos. Está, por supuesto, las personas vacunadas, primera dosis, segunda dosis. Son números bastante grandes si lo comparamos con el resto de países centroamericanos. Ninguno llega a estos niveles, doctor. Pero nos podemos ir también a donde se encuentran los datos del resumen de casos para el 7 de julio y es esta sección que estamos señalando. 230 casos nuevos, 7 personas fallecidas y en todo ello hay también... tendríamos que movernos a la gráfica, lo voy a hacer rápidamente para que terminemos de ver. Esta es la gráfica que nos muestra la cantidad de casos diarios. Cuando nos vamos al extremo, cualquiera pudiese decir, tenemos una línea en ascenso y por lo menos eso es lo que se deja ver en este momento, doctor. Definitivamente es una línea de ascenso, es una tendencia que ha venido marcada desde hace un par ya de días atrás y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones y esto debe ser una alarma. No nos debe de asustar, pero sí nos debe de tener como más activos y por supuesto con mayor cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y yo quiero que tengamos un análisis bien importante. Esta gráfica que nosotros observamos hace un par de segundos es una gráfica de la curva o de la cantidad de pacientes positivos. Como ustedes pueden ver, evidentemente hay un ascenso que partió y que es fuera del rango de lo que veníamos observando, que es un rango de 125 a 170 casos confirmados por día y mencionábamos anteriormente. Ahora, esto representa las personas que salen positivas de las pruebas de tamizaje que realizamos todos los días a lo largo del territorio. De estas personas positivas observamos esa distribución. ¿De dónde vienen esos casos positivos? Sí. Para observar si tienen relación unos con otros. Y de esa manera nosotros podemos decidir si esto ha sido un aumento por un brote o una zona en específico o este ha sido un aumento que tiene en todo el territorio y esto es por una disminución del cumplimiento de los ¿Qué le protocolos. dicen los casos? Los casos dicen que es una distribución a nivel nacional. Eso quiere decir que no es que tengamos un brote en específico. Pero, ¿cuál es el punto y por qué digo que no tenemos que tener miedo, pero sí cumplir más los protocolos? Que de estas 230 casos confirmados por día que estamos observando, son pruebas positivas. El 80% evidentemente de estas personas van a ser asintomáticas o no van a tener sintomatología. Entonces, de 230 casos, si sacamos el 80%, estamos hablando de un porcentaje bien alto, ¿verdad? Evidentemente, la cantidad del 20% que puede llegar a tener síntomas graves no es una cantidad que deba de alguna manera alarmarnos, y esto es en el marco de todos los casos estadísticos que observamos en la región centroamericana o a nivel de todo el territorio. Sin embargo, debe de ser nuestra meta poder llegar a cero, que es lo que se busca en todos los países, pues porque al final lo que se trata es salir adelante de esta situación tan difícil. Ahora, ¿a qué quiero llegar? Ese 80% de personas que pueden tener la enfermedad sintomática son personas de grupos etarios jóvenes. Y dirá, bueno, y entonces grupo etario joven. El 20, o sea, solo por terminar de poner los números como usted lo ha mencionado, de estos 232 que tenemos, el último dato que se tiene, el 20%, aproximadamente 46, 47, van a tener síntomas. Van a tener sintomatologías o van a requerir un tratamiento. Un Okay. tratamiento que va desde lo leve, moderado, hasta incluso poder ser un paciente que tiene una enfermedad severa. Y son grupos de jóvenes. Y son grupos etarios, no el 20%, sino que este grupo en general, ¿verdad? Este grupo en general tiene pues ese porcentaje o ese rango etario de entre 20 a 59 años que siempre ha sido. Nunca ha cambiado esta disposición. Nunca ha habido una afectación de más de 60 años con relación a las pruebas positivas. Y les voy a explicar por qué. Porque definitivamente son las poblaciones que son más dinámicas. Son las poblaciones que tienen... Ojo,
aquí no estamos hablando de paciente que esté en UCI, ni estamos hablando de paciente que esté delicado o que ha tenido una letalidad. Aquí solo estamos hablando de pacientes con la prueba positiva, que es lo que nos marca esta curva. No nos marca cuántos pacientes de ellos van a ingresar a la UCI o cuántos están en una situación grave. Ahora, ¿qué pasa? Este porcentaje de pruebas positivas que hoy estamos observando son grupos etarios jóvenes, y los grupos etarios jóvenes sabemos que también tienen una mejor evolución ante el COVID-19. ¿Por qué? Porque definitivamente tienen menos comórbidos o menos enfermedades de base. Y porque también la estrategia de vacunación ha priorizado a aquellos adultos mayores. Entonces, si bien es cierto, podemos observar un incremento, este incremento no quiere decir que esté bien el incremento, pero este incremento es menos lesivo que un incremento que hubiéramos podido tener en algún otro momento con una población mucho más vulnerable. Sí. Y eso hay que tenerlo claro. No significa que no hay problema con el incremento, significa que es menos lesivo el incremento. Este grupo de jóvenes podrían estar relacionados con grupo etario de avanzada edad, pero la avanzada edad ya está vacunada, en teoría. Es correcto. Los que se quisieron vacunar ya están vacunados. Es correcto. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que si bien es cierto, tenemos un porcentaje de jóvenes y un grupo etario que está de alguna manera teniendo pruebas positivas, que es algo que nos alerta y que le pedimos a la población, por eso insistentemente, que cumpla sus protocolos de bioseguridad, que estamos observando que las personas que tienen letalidades son personas que no pertenecen a ese grupo etario, sino son personas que pertenecen a grupos etarios que ya deberían de estar vacunados y no se han vacunado. Entonces, por eso, insistentemente, estamos pidiéndole, porque evidentemente las complicaciones vienen a causa de que usted no está protegido, y esto porque el virus sigue en el territorio, eso no lo podemos, definitivamente no podemos excluir, porque eso es la dinámica de este virus. Le pedimos a la gente que si ya pertenece al grupo etario que está habilitado, a esos adultos arriba de 60 años, a esa persona de 50 años que tiene diabetes, a esa persona de 45 que es hipertensa, que se vacune. O sea, ya está a disposición para poderse vacunar, porque es la única manera de poder estar protegidos. Si en este momento, casi 2 años después, usted es una persona de 50 años con diabetes mellitus, que padece del azúcar o padece de la presión, y usted no se ha enfermado, no crea que es porque es inmune a la enfermedad. Puede ser que no ha habido las condiciones, pero puede ser que usted podría desarrollarla y ser una de las personas que forman parte de esta desgraciada estadística de letalidad. Por eso insistimos, vacunes. Si es su grupo etario, vacunes. Exactamente. Doctor, en medio de todo lo que usted menciona, el pronóstico de los pacientes, 62 estarían en estado crítico y 155 en estado grave. Estado moderado, 1174. Solo, bueno, el estado crítico y el estado grave, me imagino que son los que requieren UCI. Es correcto, son las personas que están en los hospitales, el estado grave y el estado crítico. Son personas que de alguna manera requieren algún tipo de intervención mucho más agresiva, personas que requieren probablemente una cánula de alto flujo, personas que requieren una ventilación a través de una mascarilla Venturi del 35 o al 50%, personas que requieren una intubación mecánica, que es una ventilación mecánica invasiva, que es prácticamente lo que todos sabemos que es el manejo de una unidad de cuidados intensivos, y que eso sí representa una situación bastante difícil. ¿Moderado? Moderados son pacientes que pueden requerir desde tratamiento prácticamente de observación, ese tratamiento que puede estar de alguna manera tanto en el hogar, pero con visitas rutinarias, hasta pacientes que necesitan estar ingresados con un oxígeno suplementario. Esto varía, esto depende de muchos factores. Depende si la persona es joven, depende si el paciente tiene mayor edad, si es con comórbidos, si no tiene comórbidos, y una serie de situaciones que van analizando todo un grupo, un equipo multidisciplinario que le da seguimiento. Por eso es que es tan importante que el sistema de emergencias médicas no ha parado de realizar el seguimiento del paciente positivo hasta 14 días después, llamada telefónica todos los días con el paciente para ver las condiciones de cada uno de los salvadoreños que ha resultado con una prueba positiva. Esta tendencia que se tiene del aumento de casos en el país no pone en alarma, en alerta al país, doctor, le pregunto, No. ¿O se puede hablar de una ola de contagios, por no decir una nueva ola? Definitivamente todo ascenso en la cantidad de casos es una alerta para el país, y es una alerta que nos llama a tener un análisis epidemiológico importante y hacer todas las recomendaciones, el fortalecer las recomendaciones y el ampliar las estrategias. Ojo, estas son situaciones que ya están prácticamente de alguna manera analizadas y que van a llegar a suceder y que se toman medidas para evitar esto.
yo recuerdo mencionar en algún momento de que se iba a realizar una toma de PCR obligatoria en el territorio para el ingreso y que fuimos muy criticados por eso. Pero ¿cuál era la opción o la idea de poder realizar esto? Evidentemente sabemos que las adaptaciones del virus, una de las características principales de los coronavirus es que tienen mutaciones o adaptaciones. Entonces, evidentemente sabíamos que de alguna manera la evidencia nos dice que puede haber mayor facilidad de transmisión en algunas variantes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo lo que en el resto del mundo está sucediendo, que el virus se está adaptando, el virus se está distribuyendo y esto puede llegar a generar que con mayor facilidad haya contagio. Pero ¿qué tenemos de respaldo? La ampliación de la estrategia más importante, que es la estrategia de vacunación. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la diferencia de El Salvador? ¿Por qué El Salvador no tiene esos ascensos que están batiendo récord como otros países? Porque llevamos un proceso de vacunación con bastante celeridad. Bueno, solo el día de ayer el megacentro de vacunación ha aplicado más de 16,000 vacunas, cuando la capacidad de vacunación del megacentro estamos hablando que era de 10,000 personas por día. Llegar a 16,000 personas más un incremento en toda la red que representa el 60% de la vacunación es una de las situaciones que nos dice a nosotros la celeridad que se le está aplicando es congruente con la situación internacional que se está viviendo a causa de la pandemia. Yo llevé a una persona ayer a que se vacunara al hospital y si bien es cierto, el ingreso fue tal vez el que costó, porque es increíble la cantidad de personas. O sea, yo creo que sí, el llamado está logrando lo que se busca, señor. Pero habrán algunas personas que todavía dicen, yo mejor no me vacuno, yo mejor no, así estoy bien, no me ha dado, tal vez soy inmune. Y creo que en esas hay que hacerles el llamado más fuerte todavía. Totalmente, y esas personas es las que buscamos hacer un llamado fuerte, porque son esas personas que por el tiempo que ha pasado y no haberse afectado, es correcto, ellos piensan que de alguna manera son inmunes y que no va a afectarlo, y realmente son grupos vulnerables que han tenido de alguna manera digamos, esa suerte de no verse afectados por el COVID-19, pero que en cualquier momento esa enfermedad puede ponerlo en severo riesgo o incluso llevarlo a una letalidad. Y teniendo la oportunidad de poderse aplicar una de las vacunas, de cualquiera de las vacunas que están a disposición y poder estar protegidos, no lo han hecho. Entonces, definitivamente esa característica es muy importante. Las letalidades, vuelvo a repetirlo, las letalidades que estamos observando son de aquellos grupos vulnerables o de aquellas personas de grupos etarios que ya podrían estar vacunados y no se han vacunado. Y no me refiero a tal vez el grupo etario de 30 años, ¿verdad? Que podrían decir, no, es que mira, acaba de pasar el grupo etario. No, me refiero a personas de 50, me refiero a personas de 65 años, que ya desde hace varios meses se ha abierto la vacunación a estos grupos etarios y no han asistido. Ahora, con este número que se tiene, las pruebas que se reflejan en el sitio oficial son las pruebas que se hacen oficialmente o incluyen también la de los laboratorios privados, señor? No, incluyen la de los laboratorios privados. Esto es una de las partes fundamentales que desde un inicio... Obligatorio por ley que deben reportar. Obligatorio por ley, que desde un inicio se habló con los diferentes laboratorios que hacen las pruebas, y era por eso tan difícil del poder hacerse un laboratorio para realizar las pruebas, porque había un protocolo bien estricto a seguir, que va desde la manera de la comunicación de los datos hasta las medidas de calidad de todas las pruebas para garantizar que se realizara lo adecuado. Entonces, nosotros estamos viendo una integración de todas las estrategias. Por un lado, pruebas de tamizaje ampliadas con la capacidad de poder identificar. Por otro lado, tratamiento oportuno, tratamiento definitivamente hospitalario adecuado. Estamos viendo también estrategia de vacunación en paralelo, estamos viendo ampliación de la cobertura de vacunación, estamos viendo llegadas del biológico al territorio, y es una integración que tiene un solo objetivo, ¿verdad? Que El Salvador esté mucho más protegido cada día que pasa, que El Salvador tenga más de 70,000 vacunas más cada día que pasa, y eso nos permita salir adelante mucho más rápido. Ministro, esto lo que le voy a mostrar son los datos, los he ordenado por los países que más contagios nuevos reporta por día, por lo menos hasta las 0 horas de este día. Brasil, 54,000, India, 45,000, Indonesia, 34,000, Reino Unido, 32,000, Colombia, 24,000, Sudáfrica, Argentina reporta 19,000 casos y España 17,000. Pareciese que en muchas naciones hay nuevos rebrotes, y quiero mencionarle todo ello porque no sé si se habrán hecho más pruebas para detectar si tenemos más y nuevas cepas en el país.
Sí, es importante el análisis y yo creo que la respuesta es fácil. No es algo nuevo, es algo que ya tiene bastantes días de estar sucediendo y lo mencionamos desde el primer estudio que se realizó en el país y quiero ser muy enfático en esto. Cada país va a tener una adaptación diferente, o sea, cada país tiene mutaciones, que no es la manera correcta, pero es una manera fácil de entenderse, mutaciones que suceden en cada uno de los territorios. ¿Por qué? Porque los coronavirus tienden a adaptarse tanto a área geográfica, a personas, a cultura, a la etnia de las personas, de alguna manera, y estas tienen siempre el objetivo, el coronavirus, de garantizar su supervivencia. Y para garantizar su supervivencia... Tiene que adaptarse, tiene que mutar, adaptarse y tiene que cuidar a su huésped. Ojo con esto, el virus no quiere desaparecer. El virus quiere su supervivencia y para garantizar su supervivencia, ¿a quién debe garantizar que de alguna manera pues no tenga tantas letalidades? Al humano. Al humano. Entonces, evidentemente, el virus lo que hace es, tal vez en sus adaptaciones, se facilita en su transmisión, pero no se facilita en la letalidad. ¿Eso qué quiere decir? Sigue teniendo una letalidad relativamente alta, que en el país es una letalidad aproximadamente del 3%. ¿A qué queremos llegar? Que el coronavirus tal vez no está mutando para hacerse más agresivo, pero sí está mutando para transmitirse con más facilidad. O para mantenerse, para vivir. Para sobrevivir. Y esto no solo ha sucedido en un país, esto ha sucedido en todos los países. Evidentemente, aquellos países que tienen poblaciones mucho más grandes y aquellos países que siempre están en la mira de los medios de comunicación a nivel internacional, como ha sido el caso de Estados Unidos, como ha sido el caso de la India, como ha sido el caso de Brasil, como ha sido el caso de Reino Unido, que ha sido el caso de Sudáfrica, países grandes, países con poblaciones, estas mutaciones que se tienen se vuelven famosas. Y después esas mutaciones, todos estamos pendientes de la mutación famosa de tal país, cuando realmente las mismas mutaciones nacionales pueden tener ese potencial. ¿Pero qué me está diciendo que hay una mutación nacional? Definitivamente. Hay. Comprobado. Comprobado. Son más de diferente. 9 mutaciones las que se han identificado en el país y que lo mencionábamos desde un inicio hace ya varios meses, que son las variantes que va teniendo el virus. Vea las variantes que va teniendo el virus cuando llega a una región. No es el mismo virus que ingresó, el que continúa en un territorio varios meses después de la llegada. El virus se adapta. Se pudiese afirmar, tenemos una mutación, entre comillas, salvadoreña. Tenemos adaptaciones. Que han sucedido en el territorio. Ahora, la famosa adaptación Delta, que es la que está dando mucho que hablar. Tengo una información acá que viene desde España, que está anunciando que podría tener ya una quinta ola por la variante Delta y que los casos nuevamente se han disparado a 252 por cada 100.000 habitantes, a pesar de que continúan con un ritmo de vacunación. La población es mucho más grande y menciona que los síntomas de esta variante Delta ya no son los que conocimos de la original, que esta tiene mucosidad, que tiene menos tos, no se pierde el olfato, entonces hay que ir jugando con todo ello. Sí, esta variante Delta es la variante que está sucediendo específicamente en la India y es preciso mencionar de todo el análisis que se ha hecho, no se ha identificado adaptaciones que tengan relación a la India, a Brasil y al Reino Unido. Ojo ¿Aquí en El Salvador? En El Salvador. No hemos identificado. Evidentemente, cuando uno dice una adaptación, son varios cambios estructurales en el RNA viral que de alguna manera nosotros podemos compartir ciertos cambios. No la totalidad de los cambios, pero sí ciertos cambios. Y esto nos da a nosotros una idea o un parámetro de la situación en la que se puede estar de alguna manera experimentando en el país. ¿A qué quiero llegar? Nosotros seguimos solicitando el PCR, porque evidentemente la llegada de una de estas variantes que tiene tanta facilidad de transmisión y que tiene una diversidad en los síntomas, hace que sea más difícil identificar oportunamente un caso de COVID-19 y evidentemente acelera el proceso de transmisión de persona a persona. Al solicitar el PCR nosotros estamos limitando la llegada. ¿Que va a llegar al territorio? Probablemente sí va a llegar, así como sucedió la llegada del coronavirus. Nadie va a limitar la llegada de una variante o de una adaptación, y menos cuando existen flujos poblacionales de estos países. Sí. Pero sí lo pueden retrasar. ¿Y para qué lo debemos retrasar? ¿Y por qué sí es importante retrasarlo? Porque debemos ampliar la estrategia de vacunación para que las personas puedan tener la protección necesaria a través de la vacuna. Todas las vacunas que se están aplicando detienen el avance de las nuevas
adaptaciones, de las nuevas mutaciones. Ojo con esto, y es ahí donde yo quiero ser muy enfático. Evidentemente siempre se genera polémica y tratan de decir, no, pero es que tal vacuna no es la específica para la adaptación número 450 tal. Exacto. Entonces, y ojo que parte de lo que dije Es verdad. objetivamente. Eso, si bien es cierto, no quiere decir que la vacuna no funciona en nada del porcentaje, no. Quiere decir que las diferentes intervalos de eficiencia que dan estas vacunas pueden verse disminuidos, pero evidentemente siempre la protección va a estar a la población. Hay dos vías para generar una inmunidad en el cuerpo, y una es la inmunidad celular y la otra es la inmunidad humoral. La mayoría de las inmunidades que nosotros analizamos es una de ellas, una de esas dos vías, y es a causa de la generación de anticuerpos que conocemos, que son al final lo que medimos y que decimos, bueno, la vacuna sí funcionó porque me generó anticuerpos que son defensa. Pero también hay una segunda vía. Entonces, todo esto nos protege independientemente y está en análisis a nivel de diferentes organismos para que la población tenga esa tranquilidad de que las vacunas son eficientes. Muy bien, tengo que ir a la pausa, a la primera pausa comercial. Solo una pregunta, usted me dice, se está exigiendo PCR. Personas que en Estados Unidos han recibido las dosis completas, ¿tienen que traer también PCR al país? En este caso, el país no lo ha solicitado. En este caso, estamos siendo un poco flexibles, porque evidentemente ya tienen una vacuna. ¿Vea? Y digo, estamos siendo un poco flexibles, porque de esta manera, pues también se va a llegar a ese punto de equilibrio entre, si bien es cierto, estamos en una pandemia, también tenemos que ir tratando de salir de la pandemia. Y parte importante es la actividad del día a día de cada uno de los grupos poblacionales. En El Salvador se ha solicitado el tener o el presentar su cartilla que dice que ya tiene la vacuna, porque sabemos que de esta manera se disminuyen las posibilidades. Un norteamericano que viene y que tiene la vacuna ya puestas puede ingresar con su cartilla o con el documento que tenga de que ha sido siempre y vacunado. cuando tenga su esquema de vacunación completo. Muy bien, vamos a la primera pausa. Regresamos en aproximadamente minuto y medio. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El doctor Francisco Laví, ministro de Salud Pública, nos visita esta mañana en Frente a Frente. Hay una infinidad de preguntas de los amigos televidentes que no creo que vamos a terminar de leer muchas de ellas, pero pregunta que sí se repite. El hongo negro ya se encuentra en países centroamericanos vecinos, fronterizos con nosotros, por lo menos en uno confirmado, según parece. ¿No hay el mismo en el país? No, por el momento no se ha observado uno que tenga relación a la pandemia de COVID-19. Ojo, y aquí hay que ser muy claros. Relación. Ajá, eso hay que ser muy claros. El hongo negro no es algo nuevo, no es algo que ha nacido a raíz del COVID-19. Las mucormicosis ya son existentes y son infecciones fúngicas, infecciones debidas a hongos que se relacionan a parte de los senos, tanto a nivel de toda la región facial, y que estas infecciones que se ven mucho en pacientes inmunosuprimidos, que se ven en pacientes que tienen pues evidentemente uso de oxígeno suplementarios en unidades de cuidados intensivos, tienen una capacidad de generar necrosis o de generar afectación de tejidos blandos muy importante, que tiene la característica de que al paciente se le pone prácticamente necrótica o la mayor parte de la región facial, incluido a nivel de ojos, a nivel oftálmico, prácticamente el tejido desvitalizado o muerto. Entonces, estas mucormicosis ya existen a nivel internacional por años. O sea, en cualquier país se han identificado a lo largo del tiempo. Ahora, el incremento que se ha observado con relación al COVID-19 es algo que hay que tener en cuenta y es algo muy importante. Entonces, al momento no hemos observado una mucormicosis relacionada al COVID-19 en el territorio, y esto es muy importante porque deben tomarse todas las medidas correspondientes y estar al pendiente para poder manejar, sobre todo a profundidad y a través de un protocolo establecido que ya está en el Ministerio de Salud, cada uno de estos casos, y que de alguna manera pues requieren un tratamiento especial. No es algo que deba preocuparnos de que la persona pues prácticamente ya de una persona se va a pasar a la siguiente persona, sino que es algo que tiene que ver con el ambiente y con las características de inmunosupresión que genera el paciente que está en un estado grave. Evidentemente los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos
a causa de COVID-19 está en una situación de inmunosupresión bastante complicada porque partiendo de la enfermedad, más el tratamiento que debe de aplicarse, más la ventilación mecánica, son pacientes de riesgo. Ahora, doctor, voy a poner unas imágenes muy rápidas porque son bastante fuertes, pero esta es la mucormicosis que se conoce normalmente y tal vez producción nos ayuda, este color así bastante fuerte. Y ese color bastante fuerte que podemos ver ahí no es nada, prácticamente es el inicio de la enfermedad. Un paciente con una mucormicosis establecida tiene tejido necrótico y esto, como repito, es la afectación de diferentes senos a nivel facial que requieren de alguna manera o infecciones de hongos en esto que de alguna manera pueden generar que el tejido vaya perdiendo esa vitalidad. Ahora, como repito, al momento en el país no tenemos reportes que hayan casos en particular de mucormicosis relacionada a COVID. Sin embargo, debemos de tener esa tranquilidad, bueno, de alguna manera, de que ya existe todo un protocolo establecido para poder identificar y, por supuesto, oportunamente tomar las decisiones. ¿Que podemos evitar o no que esto suceda en el territorio? Pues es una situación que no solo depende de tomar medidas, sino que son características en particulares de pacientes inmunosuprimidos que se ven expuestos a situaciones de colonización por hongos. Es muy importante el tener presente esto. ¿Qué es esta enfermedad nueva a causa del COVID? No es una enfermedad nueva, es una mucormicosis ya existido a nivel internacional. No solo, bueno, no es por COVID la mucormicosis, sino que la mucormicosis obedece, como repito, a colonizaciones de hongos en ciertas regiones muy húmedas de la región facial que de alguna manera pueden llegar a generar esos estados necróticos avanzados en el... Muy bien, pero en este momento no hay ningún caso, por lo menos reportado. Ok, doctor, rápidamente alguna pregunta de los amigos televidentes por el respeto que les debemos y la atención que nos han prestado. Medardo, en cita en línea no hay opción para aplicarse la vacuna en Sonsonate. ¿Habrá algunos otros lugares donde poderlo hacer? Sí, lo que sucede es que a veces en ciertos lugares, cuando uno hace la cita en línea, están ya de alguna manera en su capacidad, ya están llenos. Entonces siempre ponemos a disposición otros mecanismos. En el caso de Sonsonate podría realizarse en el autoservicio que está en la zona del occidente del país, o podría realizarse en el Hospital El Salvador, que es de alguna manera uno de los que tiene mayor capacidad, o en Sonsonate, pero tiene una cita probablemente un poco más prolongada de lo que podría observarse o de lo que desearíamos, que es prácticamente agendar la cita y irnos a vacunar en 3, 4, una semana, ¿verdad? Puede ser que sea un poco más prolongada. Por eso es que siempre recomendamos que una de las maneras más fáciles de poder agendar la vacunación es el megacentro de vacunación. Ojo, Sonsonate no es el único punto de vacunación en el occidente del país. Hay varios lugares dentro del occidente del país para poder ir a agendar una cita. Tal vez no está en Sonsonate directamente o en específicamente la parte central de Sonsonate, pero sí en una de las zonas periféricas. Muy bien. Cachertus nos dice, Moisés, buenos días. ¿Podría consultarle al señor ministro qué tanto nos protegen las 2 dosis de las vacunas ante la variante Delta y se prevé que habrá una tercera dosis de las que ya se han aplicado? Sí, nos protege bastante bien. Cada una de las vacunas, como repito, tiene una inmunidad que o ha cubierto ciertos requisitos que están establecidos en la Organización Mundial de la Salud para poder comercializarse. Ojo, creo que es muy importante el que tengamos en cuenta esa información. La inmunidad no solo es por una vía, la inmunidad tiene 2 vías, la celular y la humoral, y esto es muy importante, porque si han identificado a nivel internacional ciertas variantes que puedan tener una menor reacción a ciertas específicas componentes de ciertas vacunas, no quiere decir que la vacuna no funciona. Quiere decir que en esa vía de inmunidad pues ha identificado que tal vez no hay una buena correlación. Ojo, no tenemos variante Delta en el país. Así que en este momento, de alguna manera, primero para responder aparte de esa pregunta, no hay variante Delta. Sin embargo, todas las vacunas que se están aplicando en el país son las vacunas que tienen mejores estándares y que han demostrado ser eficientes. Si se va a requerir una tercera dosis, definitivamente está en la investigación a nivel internacional. Es muy fuerte la evidencia que menciona que va a ser necesaria probablemente una aplicación. Y hay estudios que ya demuestran que aplicando una tercera dosis, la inmunidad puede superar hasta 10 veces más de la que se tenía anteriormente. Ok, Lisette Montúfar, una pregunta para el doctor Alaví. ¿Es cierto que la vacuna Sinovac no está aprobada para viajar a Estados Unidos? Ninguna vacuna está aprobada para viajar a varios países y les voy a explicar por qué.
porque ¿cuál es la solicitud que uno tiene al realizar de alguna manera o al aplicar una vacuna? O sea, el objetivo de aplicar una vacuna es protegerlo de la letalidad o de un caso grave de la enfermedad. Pero todos sabemos que las vacunas no son 100% eficientes para limitar la transmisión de persona a persona. ¿Y cuál es la dinámica que uno puede poner cuando uno decide viajar o solicitar las pruebas en ciertos países? Es evitar que una persona que está desarrollando la enfermedad y que pueda ser asintomática ingrese y pueda poner en riesgo a una persona que no ha recibido la vacuna. Entonces, hay países que solicitan, a pesar de que se han aplicado la vacuna, hay países que solicitan el PCR. Hay países más estrictos que El Salvador solicitando el PCR. Entonces, eso debe de ser de comprensión, pero debemos de llegar a un equilibrio en el cual, dependiendo de cada país, y esto es importante, no todos los países tienen un porcentaje o una estrategia de vacunación como la de El Salvador. Hay países que tienen estrategias de vacunación que todavía van iniciando. Bueno, en la región centroamericana hay países que están ahorita abordando la primera línea. Entonces, evidentemente, las solicitudes o los requerimientos pueden variar dependiendo del avance y pues de la estrategia anti-COVID que se ha tenido en cada territorio. Bien, y para terminar, no tenemos más tiempo, un amigo que se hace llamar Anónimo, ¿se ha contemplado la vacunación a menores de edad en el país, doctor? Creo que es algo que va a llegar en su momento a estar en el análisis, o sea, pues ya está formando parte, pero tenemos todavía un porcentaje de población que está arriba de los 18 años que no se ha vacunado, lo cual a nosotros nos da el tiempo para seguir observando la evidencia científica que existe a nivel internacional. ¿Por qué tomar una decisión ahorita que todavía no hemos terminado de vacunar a la población de riesgo y que podemos tener más chance o más tiempo de observar lo que los científicos a nivel mundial están investigando sobre las recomendaciones de la vacunación? Hay países que ya lo están haciendo. Probablemente la recomendación es hacia ese punto, hacia el punto de que deban recibir la vacuna, pero todavía el país está en el proceso de vacunación, ¿verdad? Y está contemplando o está de alguna manera evaluando cada evidencia que va surgiendo día con día para tomar la decisión más segura para los salvadoreños. Bien, y doctor, si alguien tiene ya las dos dosis aplicadas de cualquier vacuna en el país, ¿puede aplicarse en un determinado momento de tiempo posterior una vacuna diferente si viaja a otra nación? De alguna manera eso es una pregunta muy importante. Siempre y cuando el esquema ya se haya completado, lo recomendable es que el periodo que se han identificado en los estudios de protección es entre 6 y 12 meses. Ahora, no existen muchos estudios que hagan valoraciones entre combinaciones de una u otra vacuna. Entonces, es un tema muy importante porque no sabemos a largo plazo si pudiese existir una afectación o una alteración o un efecto adverso a la combinación de vacunas. Por situaciones difíciles, como por ejemplo vacunas que se han parado en el proceso por identificarse reacciones adversas, se ha tenido que incorporar esquemas en los cuales tal vez se iniciaba con una vacuna y luego se ponía otra, pero eran casos de situación adversa porque se paró el uso de una vacuna, ¿verdad? Algunos estudios demostraron que eran eficientes, pero la cantidad de evidencia es tan limitada que sería un poco arriesgado el tomar una decisión y que no sería prudente, pero que está en el análisis internacional. Ahora bien, la vacuna no es eterna, eso sí. Y eso lo vemos en la vacuna hasta de la influenza, que cada año hay una vacuna que está generándose de diferentes variantes. Entonces, ¿qué puede suceder? Cuando ya tengamos un periodo prudencial, que puede ser probablemente, y digo probablemente porque todavía está en análisis, más de 12 meses, algunas personas podrán recibir otro esquema de vacunación, ¿verdad?, que pueda ser para los grupos vulnerables o por los grupos que se analicen en la investigación científica internacional. Muy bien. Doctor, gracias por su tiempo, gracias por el tiempo que nos brindó esta mañana. Muy Un placer poder estar acá y siempre decirle a la población, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evite tocarse la cara. Si no es necesario asistir a actividades de aglomeraciones, no lo haga. Si no es necesario ir a actividades no esenciales, no lo haga. Y si le toca vacunarse, vacúnese. Y en esto quiero ser muy enfático. Hay ciertos sectores, incluso médicos, que están promoviendo el uso de ciertas vacunas. Entonces la población, por querer aplicarse esa vacuna, está retrasando el tiempo. Entonces, estas personas son responsables de incluso letalidades que puedan llegar a tener salvadoreños que por estar esperando el ponerse una vacuna en particular, no se vacunaron y han adquirido la enfermedad. Entonces, realmente la vacuna más efectiva es la que usted tenga antes de que le dé COVID.
Y para eso usted puede tener la confianza que todas las vacunas que están a nivel del territorio cumplen con las recomendaciones de organismos importantes para su seguridad. Gracias por habernos acompañado esta mañana y por toda la información que nos ha brindado. Era el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví. Hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos vía Zoom, la licenciada Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa, por el partido Vamos. Ya volvemos. Segunda parte de Frente a Frente, este día 8 de julio nos acompaña vía Zoom la licenciada Claudia Ortiz. Ella es diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos. ¿Cómo ha estado, licenciada? Buenos días. Buenos días, Moisés. Muchas gracias por tenerme en tu programa y pues estoy aquí como ciudadana, como diputada y como madre para hablar de lo que desde nuestro punto de vista está sucediendo en el país. Exactamente. Antes, las felicitaciones. Ya es mamá, ¿verdad? La vimos en el periodo antes de las elecciones y todo, que estaba esperando las felicitaciones. Muchas gracias, Moisés. Ya tenemos un poquitito más de un mes del nacimiento de mi bebé y así que nos encontramos en este momento en licencia por maternidad, pero atenta siempre y activa a lo que está sucediendo en nuestro país, sobre todo pues atendiendo las invitaciones de ustedes, los medios de comunicación, que desean tener otra versión de lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa. Muy bien, y de eso quería preguntarle, hay una serie de medidas que se están tomando y nuevos préstamos que han sido aprobados en las últimas sesiones plenarias. Hablemos de los préstamos primero, la valoración que ustedes tienen, cómo vamos, de todo lo que se ha aprobado, bueno, el martes pasado y las semanas anteriores. Sí, de hecho es un tema que nos preocupa bastante. De hecho, la deuda pública en mayo ascendía más o menos al 95% del PIB, lo cual es muy preocupante. Y a nosotros nos parece que consistentemente está habiendo una necesidad del gobierno central de acudir a préstamos o a otro tipo de mecanismos de financiamiento para poder cumplir sus obligaciones normales. Y esto es preocupante porque nos está hablando de una situación donde estamos en una crisis, en una situación de emergencia en el tema de las finanzas públicas que no se está reconociendo. Y cuando una crisis no se reconoce, una situación de esa naturaleza no se reconoce, no se toman las medidas necesarias para realmente hacerlas, para llevar a una solución. Nosotros bueno, solamente la plenaria pasada se aprobaron más de 600 millones de dólares, lo cual es sumamente preocupante. Es cierto que hay temas que son necesarios para la inversión social, pero la única manera en que realmente esa deuda se convierta en una inversión social y no se drene en prácticas incorrectas es que exista más transparencia, es que exista rendición de cuentas y además que la ciudadanía pueda formar parte de la verificación de que estos proyectos que se nos han ofrecido a través de estos préstamos, temas de primera infancia, temas de infraestructura de la carretera de Los Chorros, etcétera, que la ciudadanía pueda tener acceso a la información y verificar. Ahora, nosotros lo que nos preocupa es que tal vez no necesariamente vamos a caer en un impago si llegamos al 100% de endeudamiento. Tampoco es algo deseable. Lo deseable sería que se tomaran medidas para ir bajando. Pero lo preocupante es justamente que si llegamos a una situación extrema de ese nivel y no se toman las medidas necesarias, los organismos que están encargados, digamos, de ofrecer financiamiento al país van a empezar a poner condiciones más duras, como aumentar impuestos, ¿verdad? Como, por ejemplo, vender activos del Estado, como quitar subsidios, reducir los empleos públicos, y eso van a ser consecuencias que van a impactar en la población. Eso es lo que nos preocupa y que no se está tomando ninguna medida para hacer la deuda más pequeña o para hacer el gasto del Estado más eficiente. No vemos ninguna medida de austeridad, no vemos tampoco ninguna intención de rendir cuentas. Los gastos de la emergencia sanitaria todavía son una deuda en cuanto a transparencia y la deuda va creciendo.
y se va acumulando, pero la rendición de cuentas nunca llega. Los gastos han quedado en un margen de reserva, han sido reservados de acuerdo a algunas disposiciones que se han girado desde el Ejecutivo, los gastos de la pandemia, licenciada. Sí, Y el otro punto que y quería... eso, Y el otro punto que quería repreguntarle es que usted menciona que la deuda que tiene el país en este momento es del 95%, un número que no es aceptado por las fuentes del Ejecutivo que indican que es mucho menor ese valor. sí, bueno, creo que es un dato que se puede trazar, ¿verdad? De diferentes fuentes oficiales y fuentes que podemos ir viendo desde hace muchos años. Y es que este tema, a ver, no es algo tampoco para sentir vergüenza que lo vamos a ocultar. Tenemos que aceptar que hay una situación de las finanzas públicas que es crítica y que ha venido siendo crítica desde hace al menos 10 años, pero que no se han tomado las medidas y nadie ha querido correr con el costo político de hacer lo correcto en el momento en el que se necesita, ¿verdad? Entonces, bueno, según los datos del BCR, eh, en la gestión actual del gobierno, la deuda pública se ha incrementado en 4.000 millones de dólares hasta mayo de este año. Eso representa un incremento mensual de 169 millones de dólares. Y claro, los gobiernos anteriores también tienen mucha culpa en eso. Eh, pero digamos que lo importante no es quién tiene la culpa, porque lo importante es determinar que hay un problema, hay una situación en la cual si no tomamos medidas ahora, porque se tuvieron que haber tomado hace mucho tiempo, ¿verdad? Si no tomamos medidas ahora, el problema se va a descomponer más y va a ser más grave y las consecuencias van a ser irreversibles, ¿verdad? Y en comparación con el PIB del 2019, si queremos decir, no, es que la economía va a crecer, ¿verdad? Porque esto es un porcentaje en relación al PIB, a la producción del país. Pero si nosotros ponemos, por ejemplo, el PIB del 2019, si queremos decir, no, es que vamos a crecer, ¿verdad? Igual andaría alrededor del 80%. Tampoco es algo del 85%, tampoco es algo alentador. Siempre los datos nos van a hablar de una crisis en las finanzas públicas y ante las crisis hay que tomar decisiones. Muy bien. Hay también, y se ha dado en los últimos días, bueno, en estas últimas 2 semanas, la aprobación de comisiones especiales dentro de la Asamblea Legislativa. Una más se va a formar dentro de algunos días para investigar el caso de los sobresueldos y la otra que se tiene ya es para investigar las ONGs. ¿Ustedes son parte o han sido consultados, han sido llamados o solo han visto pasar estas comisiones, la aprobación de las mismas? Mira, realmente, bueno, hemos visto pasar las comisiones. De hecho, en la plenaria en la cual se nombró las comisiones para la investigación de los fondos recibidos por ONGs, hicimos un pronunciamiento en el pleno, pues diciendo que lamentábamos que no era una comisión plural. Y eso lo estamos viendo de alguna manera como una preocupación que podría convertirse en un patrón, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de temas de lucha contra la corrupción, es muy importante que haya la mayor apertura posible. La Comisión para Investigación de ONGs se nombró de manera bastante rápida y no se tomaron las propuestas de todos los partidos políticos para poder integrarla, de manera que quedó integrada nada más por el Partido Nuevas Ideas y sus aliados dentro del Congreso. Esto nos habla de que podría haber alguna tendencia a ocupar este mecanismo de control de la Asamblea Legislativa, que es muy importante. Y dicho sea de paso, quiero dejar claro, me parece que es necesario investigar. Hay que investigar porque esa situación de dar fondos a ONGs, que es algo que sucedió durante mucho tiempo en la Asamblea Legislativa, fue uno de los casos de, digamos, de corrupción dentro del Congreso salvadoreño más importantes y que hay casos muy sonados que fueron sacados a la luz pública por el periodismo de investigación y hay personas que son parte de los partidos que están dentro de esa comisión que también han sido señalados. Entonces, es decir, era muy necesario una representación plural para que todas las visiones estuvieran garantizadas y que fuera el resultado fuera lo más imparcial posible
pero eso no se ha dado lastimosamente. Luego estamos a la espera de que se active esta otra comisión que va a investigar los sobresueldos. Hemos dicho también durante toda esta semana y hemos dado un comunicados al respecto. Creemos que el tema de los sobresueldos también ha sido uno de los fenómenos de enriquecimiento sin justa causa más extendidos y lamentablemente más normalizados en el país. Sin embargo, es algo que no estaba pegado a la ley. Los salarios de todos los funcionarios públicos tienen que estar claramente y públicamente establecidos en la ley de salarios y pasar por debajo de la mesa una cantidad adicional no era realmente algo que estuviera avalado por la ley. Entonces hay que investigarlo, pero la comisión que lo investigue debe tener una dinámica de seriedad de investigación, debe ser plural y además como resultado, además de determinar las responsabilidades correspondientes y avisar a las instancias que deben tomar medidas legales, también debería generar una nueva normativa que permita regular de una manera más transparente los salarios que se le asignan a los altos funcionarios del Estado, por capacidad del funcionario, por su perfil, lo que sea, ¿verdad? Por la capacidad del Estado de pagar esos salarios y también el principio de que cualquier remuneración a un funcionario público debe ser siempre pública y transparente. Muy bien. Hay situaciones que van a ir un poco más allá. También dentro de poco en la Asamblea Legislativa se tiene la convocatoria para, no sé si es iniciando hoy o iniciando mañana, pero es en las próximas horas, de la comisión que va a estudiar de la conformación y el análisis para el uso del recurso hídrico, la famosa ley de aguas. ¿Ustedes han sido invitados? Moisés, qué bueno que habla del tema. Nosotros habíamos estado pendientes también de cómo se iba a conformar esa comisión ad hoc. La semana pasada, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático mencionó que la comisión ya estaba nombrada, entonces pero no teníamos acceso a ningún documento. Ayer logramos tener acceso a un documento, el acuerdo de junta directiva, donde se nombra esta comisión. Hay que explicar también que es la junta directiva la que tiene la potestad de nombrar comisiones ad hoc o comisiones especiales, ¿verdad? Y pues se nos hizo saber, bueno, nosotros no hemos sido tomados en cuenta, sin embargo, está conformada por diputados de Nuevas Ideas. La presidenta es también la diputada Sandra Martínez de Nuevas Ideas. El secretario es Cristian Guevara, el relator Ricardo Rivas. Y pues luego los demás miembros son miembros de Nuevas Ideas, hay miembros del PCN, nos parece que de Gana también, y hay un cupo para el FMLN. Entonces, de alguna manera podría tener una representación plural, pero tal vez no proporcional, porque hay otros partidos políticos que han quedado fuera, ¿verdad? De cualquier manera, nosotros como equipo de trabajo del grupo parlamentario de vamos a estar pendientes, participando, informando a la población, haciendo llegar nuestras propuestas a esta comisión y estaremos también muy atentos e informando a los medios de comunicación, a la ciudadanía y tratando de abrirle la puerta también a la sociedad civil que quiera, y hacemos el llamado aquí públicamente también. En general, pues se encuentra muy poca apertura de parte de la fracción mayoritaria a lo que la sociedad civil quiere exponer. Entonces nosotros ponemos a disposición también los buenos oficios de nuestro grupo parlamentario para cualquier organización de sociedad civil que se encuentre en la lucha de la defensa del recurso hídrico, del agua, para poder hacer llegar a esta comisión cualquier escrito, cualquier nota, ¿verdad? Y cualquier propuesta. Creemos importante que esta discusión, que es una de las discusiones más fundamentales para el futuro de El Salvador, debe ser lo más abierta posible. Esperamos que se honre el compromiso que ha dado la fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa de abrir la discusión a la sociedad y que velemos realmente por una gestión integral del agua.
Tengo la carta que usted menciona y en la que se indica que la presidenta será Sandra Yanira Martínez Tobar, el secretario Cristian Guevara y el relator Ricardo Rivas Villanueva, y menciona una serie de vocales e incluso menciona al final que queda pendiente la designación del grupo parlamentario del FMLN. Es esta que estamos mostrando en pantalla y fue firmada por Reinaldo Alcides Carballo, cuarto secretario directivo de la Junta Directiva, me imagino. ¿No fueron tomados en cuenta entonces ustedes directamente para conformar la comisión, licenciada? No hemos sido tomados en cuenta directamente, tampoco se nos consultó al respecto, ¿verdad? Al final, pues vamos a seguir luchando, vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para que a pesar de no estar nombrados dentro de la comisión, pues tenemos el derecho de participar con voz, que no con voto, pero sí con voz en esta y en las otras comisiones para poder hacer llegar nuestras propuestas. Y aunque en estos momentos nos encontramos en una pausa, ¿verdad? Presencial, pero de manera remota también mi persona, además el equipo de trabajo que nos apoya en la Asamblea Legislativa, pues sí están muy atentos, están involucrados, ¿verdad? Y estamos en una constante comunicación. Bien, tengo que preguntarle, y porque es tal vez la primera oportunidad que tenemos con usted a través de este medio y de frente a frente, de conocer la opinión que tiene de la lista Engel, que fue desclasificada por el gobierno de los Estados Unidos hace aproximadamente una semana. Qué bueno que me preguntan el tema. La lista Engel es un mecanismo que desarrolló, digamos, el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a El Salvador y para también, en el marco de la colaboración internacional, evitar que personas que estén vinculadas con casos de corrupción, donde haya suficientes indicios de que hay casos de corrupción, y personas que estén con suficientes indicios de haber incurrido en violaciones a la democracia y a la Constitución, no encuentren en Estados Unidos un refugio donde esconderse para evadir la justicia en el país del que son ciudadanos. Obviamente, hay que decirlo, no es una lista que busca ser exhaustiva de enlistar a todos los casos de corrupción que han existido en el país, sino más bien aquellos que el Departamento de Estado considera estratégicos para la lucha contra la corrupción y la impunidad en este momento en el Triángulo Norte de Centroamérica. Para nosotros, pues, creo que ha habido mucha expectativa en la sociedad de esta lista, porque parece que, aunque en El Salvador no hayan consecuencias para estos actos, pues al menos hay un mecanismo que da alguna consecuencia y que nos da una alarma, y esto es lo más importante porque las sanciones obviamente no se aplican en El Salvador, se les quita la visa a estas personas para poder ingresar a Estados Unidos, la consecuencia es en Estados Unidos, pero a lo interior de nuestra sociedad lo que debe darnos son alarmas de lo que realmente está sucediendo en el país en temas de lucha contra la corrupción y que hay deudas en nuestro sistema de justicia que tienen décadas, tienen años, tienen meses, no importa, pero que esas deudas son evidentes en el exterior. Entonces, para nosotros creemos que es una señal de alerta que el país debería tomar en cuenta, las instituciones deberían tomar en cuenta, y sería muy importante que la Fiscalía General de la República haga una solicitud al Departamento de Estado de la información con la que cuente y que le podría resultar de utilidad para seguir profundizando las investigaciones que pueda ya tener en curso o iniciar nuevas que aún no se han realizado. Muy bien. Otro tema que se ha venido mencionando en las últimas horas tiene que ver con la posible venta de algunos activos del Estado. Ayer fue consultado incluso el mismo presidente de CEPA, que negó que hubiese un plan en este sentido a China, y se había mencionado algunos puntos de la zona oriental. ¿Dentro de la Asamblea ustedes han conocido algo de este tema? Bueno, es importante decir que hace unas semanas se aprobó y de una manera muy rápida, introducido el mismo día y aprobado el mismo día, un acuerdo marco de proyectos De con cooperación. la Ajá. República Popular de China, ¿verdad? Eso, pues estuvimos ahí, votamos en contra de esa aprobación por el procedimiento que se había dado y también porque no nos parecía una opción que pudiera generar
que tuviera garantías para desarrollo de El Salvador, ¿verdad? Estamos viendo señales que nos preocupan también en diferentes comisiones que hablan del tema económico, del tema ambiental, de cómo se quieren reformar, por ejemplo, la ley de APPs o si quieren disminuir los estándares ambientales o otro tipo de medidas que podrían ir en esa línea. Realmente este tema ha estado circulando, ¿verdad? El proyecto de una zona económica especial. Estas experiencias se han dado en otros países y lo que se ha visto es que realmente no redundan en un desarrollo sostenible, en un desarrollo que no pase por encima de la dignidad de las personas y que no pase por encima también del bienestar ambiental. Entonces, para nosotros realmente es algo muy importante estar atentos a esta situación porque la inversión, una inversión que pase por encima de lo ambiental o que pase por encima de la dignidad humana no es lo que El Salvador necesita y es lo que gobiernos anteriores trataron de hacer, ¿verdad? Y que no creo que sea por lo que la gente haya votado para esta oportunidad en la que estamos actualmente. Muy bien. Estamos escuchando por ahí al bebé que la está llamando insistentemente. Tenemos Sí. que hacer una pausa. Vamos a aprovechar en este momento, aunque es una pausa bastante corta. Nos avisa si necesita un poquito más de tiempo. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Parte final de nuestro programa de esta mañana de día jueves. La licenciada Claudia Ortiz, diputada de la Asamblea Legislativa por el partido Vamos, nos acompaña vía Zoom. Naturalmente, licenciada, bueno, usted está afuera, pero está completamente informada de lo que está sucediendo dentro de los pasillos de la Asamblea Legislativa. Hay algunos temas que usted podría señalar como que vienen en camino para los próximos días y que sería muy necesario e importante prestarles la debida atención, porque podrían significar puntos de inflexión para el momento político del país. ¿Hay alguno de ellos en la forma en la que se los he mencionado? Moisés, a mí me preocupa ver señales de que quizás el gobierno empiece a olvidarse del pueblo. Yo veo con buenos ojos temas como la vacunación, que se ha hecho de una manera muy eficiente, ¿verdad? Veo con buenos ojos el aumento del salario mínimo, por ejemplo, pero ¿acaso la gente pidió la ley del Bitcoin? Yo creo que no. La gente no puede darse el lujo, por ejemplo, de perder el 20% de su salario, por ejemplo, si el Bitcoin se devalúa. Eso puede funcionar como inversión para un pequeño grupo, pero para la gente de las grandes mayorías, perder 20, $40 de su salario, por ejemplo, en Bitcoin, por decir un ejemplo, ya es dejar de comer una semana. Entonces, por ejemplo, ese tipo de decisiones creo que no están vinculadas con las necesidades reales de la población en este momento. Creo, Y esto sí. nos lleva a otra pregunta, ¿verdad? ¿Qué tipo de inversiones quiere traer el gobierno? ¿Qué tipo de inversores quiere traer a nuestro país o quiere atraer a través de este tipo de legislación? Inversores que no tengan que explicar, por ejemplo, de dónde viene su dinero. Estamos teniendo Pagar algunos salarios inconvenientes pequeñitos. con la transmisión vía Zoom. Ok, creo que ya estabilizó. Le Estamos escuchamos, acá. licenciada. Bueno, como decía, queremos inversores que busquen pagar salarios pequeñitos o que vengan a explotar los recursos naturales de nuestro país, como el agua, o que no se hagan cargo de la contaminación. Entonces, yo creo que esas son las líneas importantes que tenemos que ver. Y nosotros hemos dicho que no somos antigobierno. De hecho, nuestra forma de tomar decisiones está relacionada con la racionalidad y buscar qué es lo que es mejor para la mayoría de la población, qué es lo que garantiza mejor sus derechos. Por eso, por ejemplo, en la Comisión de la Niñez hemos apoyado el tema de la primera infancia. Creemos que es una apuesta importante, incluso adquirir deuda por eso, siempre y cuando haya transparencia y eficiencia. Pero tampoco vamos a cerrar los ojos. Cuando las cosas se están haciendo mal, por ejemplo, aquí vemos otra tendencia, desbaratar al sector justicia y nombrar uno que es obediente al gobierno, que no tiene realmente independencia total y más bien tiene una línea de no necesariamente garantizar los derechos de la ciudadanía, sino tal vez
beneficiar una agenda gubernamental. Eso nos preocupa, ¿verdad? Y pues un poco estos son los temas, ¿verdad? En los que nosotros vemos algunas tendencias donde la legislación se está empezando a generar y bueno, se habla de generar empleos por un lado, pero si se le quiere dar parte de nuestro territorio a otro país, por ejemplo, con una zona económica especial, ¿dónde está nuestra soberanía? Eso es lo que hacía Arena antes. Se reconoce, por ejemplo, en el tema del agua, al agua como un bien público, pero por otro lado estamos hablando de dar permisos ambientales sin mayores criterios de bien común, de bienes públicos. Eso también es lo que hacía Arena antes. Y se dan paquetes alimenticios, está bien, pero se prefiere comprar a extranjeros. Entonces hay ciertas decisiones que aunque en el discurso estamos viendo que se habla de beneficiar al pueblo, las decisiones que se están tomando en muchos casos no van realmente por esa línea. Muy bien, el otro punto, y sí tiene que ver con lo que podría esperar mucha parte de la población, es la famosa reforma al sistema de pensiones que se mencionó en algún momento. Será necesario por el momento que vive el país, por las cantidades que se están entregando a las personas que se jubilan. ¿Ha habido algún aviso o indicio de que esto podría ser analizado también en los próximos días? Por el momento no estamos viendo algo al respecto, ¿verdad? Más bien nos preocupa, como ya lo mencioné, el tema de que se está recurriendo a deuda constantemente y sin duda esto impacta en la capacidad también del Estado de poder cumplir sus obligaciones en el tema de pensiones para mantener ese financiamiento, ¿verdad?, del Fondo de Obligaciones Previsionales. Del tema de pensiones, nosotros hemos hablado, incluso desde la campaña electoral, que el sistema actual es injusto, es insostenible y debe cambiarse, al menos de una manera preliminar, con algunas medidas que hagan un poquito más justo el sistema. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que las AFPs reciban una comisión no fija, sino amarrada a la rentabilidad que se haya obtenido del ahorro de las pensiones en ese periodo determinado. Es decir, si le sacan más rendimiento a los fondos de pensiones de los ahorrantes en ese periodo, pues la Pueden comisión tener puede más ser mayor. comisión. Pero si la rentabilidad es menor, entonces la comisión debe estar amarrada a eso. ¿Por qué? Porque entonces generamos un incentivo para tener una rentabilidad mayor, para hacer bien el trabajo, pero creemos que no es posible, no es justo y además es un incentivo perverso, ¿verdad? Para este rubro de las pensiones, que independientemente se invierta bien, se invierta mal, tenga rentabilidad o no, estemos pagando la misma comisión y al final del periodo estamos pagando más como cotizantes en gastos de operaciones, en gastos administrativos, que de lo que recibimos como ahorro y como rentabilidad. Muy bien, van a haber momentos importantes en los que se va a necesitar ver qué acciones se toman dentro de la Asamblea Legislativa. Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional es un misterio. Para algunos continúan, para otros están en pausa, pero definitivamente se va a tener que cubrir con las necesidades para la brecha fiscal que tiene el país para cumplir con sus compromisos hasta finales de este año. Las opciones que se ven son muy pocas y no se ve tampoco una aprobación directa por parte de organismos multilaterales. ¿Qué ha escuchado? A ver, este tema de la negociación con el fondo parece que es una de las negociaciones más importantes que se tiene para poder finalizar el año, para poder honrar muchos compromisos del Estado y sacar a flote, ¿verdad?, la administración pública. Pero lo que vemos por otra parte es que se están tomando decisiones en el tema económico, en el tema social, en el tema institucional, que van en toda la dirección opuesta a lograr un buen acuerdo, lo cual es una incoherencia. ¿Cómo podemos estar aprobando leyes como la ley Bitcoin, generando incertidumbre, generando además, digamos, algún tipo de especulación, ¿verdad?, que puede afectar la imagen de nuestro país y que puede afectar la imagen de estabilidad macroeconómica en el país cuando estamos en este tipo de negociación para lograr un financiamiento que consideramos muy importante?
Por otra parte, ¿cómo podemos estar haciendo nombramientos de altas cortes, ¿verdad? De funcionarios de la Corte Suprema de Justicia bajo procedimientos que son exactamente con los mismos vicios del pasado y que tampoco garantizan independencia judicial? O estamos haciendo ataques a la prensa, o estamos haciendo también ataques a la sociedad civil, o estamos entrando en controversia con otros estados, como Estados Unidos, por ejemplo, y otros estados de la comunidad internacional. Todas estas actitudes, todas estas decisiones afectan la capacidad del Estado de hacer una negociación, de lograr confianza y de decir, bueno, sí, somos un país responsable, donde las normas y las leyes se cumplen, donde la palabra se honra cuando estamos necesitando recursos y al final nuestra imagen a nivel internacional queda afectada. Muy bien, vamos a ver en qué termina todo. Le deseamos éxito en sus labores de madre. Se le espera pronto dentro de la Asamblea Legislativa y continuaremos platicando naturalmente de todos los temas de coyuntura del país. Gracias por el tiempo que nos ha brindado y saludos a la familia. Muchas gracias, Moisés, y es una invitación también a todas las mujeres madres también, ¿verdad? Que nuestros derechos los realmente exijamos, nuestros derechos de acceso a la licencia de maternidad, a la no discriminación durante el embarazo en los lugares de trabajo, a la hora de lactancia y también a tener condiciones dignas para tener esa hora de extracción de leche materna, donde en muchos casos, en muchos lugares de trabajo, no se están cumpliendo estas condiciones, ¿verdad? Así que muchas gracias por el espacio y pues esperamos en una próxima oportunidad conversar. Gracias, licenciada. Muy amable de su parte. Y usted también, amigo televidente, gracias por habernos acompañado. Feliz jueves. Primero Dios, nos vemos mañana viernes para terminar esta semana laboral. Muy buenos días.